Señor, les bendiga, hermanos. Otra vez llegamos a este jueves con el periodo de encerramiento que estamos teniendo aquí en California y pues dado que en las horas nocturnas no podemos estar congregándonos en el patio de la iglesia, lo estamos haciendo a través de este medio, video que lo ponemos aquí en YouTube para que todos lo podamos ver y tal vez tenga un poquito más de alcance, porque ya no lo hacemos de manera local, sino que nos vamos a la red internacional donde todo mundo puede meterse y ver lo que se está predicando aquí en nuestra iglesia, La Viña. Hermanos, el viernes pasado hablábamos acerca de la segunda venida de Cristo. Tocábamos el tema y la preparación que tenemos que tener para cuando Él venga por nosotros. Y muchas veces pues no damos un detalle exacto acerca de cómo retener ese sello que el Señor puso en nosotros cuando nos redimió, cuando nos compró con su sangre, cuando nosotros, en un acto volitivo de nosotros, aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros y de esa forma pasamos a recibir lo que en la Biblia se conoce como el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y es una batalla que estamos teniendo en contra de Satanás, una batalla que ya la ganamos, pero que el diablo, hermanos, va a insistir en hacernos creer que la tenemos que ganar, que estamos en una posición de donde nosotros tenemos que estar o a la defensiva o a la ofensiva, pero que todavía no estamos en el lugar correcto. ¿Entiende? Pero en realidad la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 que Dios ya nos tiene a nosotros sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esta es una realidad que tiene que penetrar nuestra mente. Dios ya nos ve sentados juntamente con Cristo ahí en el cielo. Nuestra posición es una posición de victoria, de la cual, hermanos, no tenemos que ser conmovidos, no podemos ser movidos de esa posición, porque si el diablo lo logra hacer, hermanos, empezamos a tener dudas y la duda empieza a crear una especie de sabotaje espiritual en nuestras vidas que no nos permite vivir la victoria que el Señor ya nos entregó en la cruz del Calvario a través del sacrificio de su Hijo. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. No está diciendo vamos a hacer, sino que está diciendo somos. Está hablando del momento presente, está hablando de nuestra realidad. Somos más que victoriosos y es algo que tiene que penetrar nuestra mente, nuestro corazón también, hermanos, para operar con esa nueva identidad que Dios nos ha dado y no como una identidad que tenemos que adquirir, una victoria que tenemos que adquirir, sino la realidad del momento presente. La mente maestra en el campo enemigo, Satanás, que usa la carne, que usa el mundo para neutralizarnos, para sacarnos de nuestra posición, ha creado un sistema en que el hombre, el ser humano y el creyente tendemos a pensar de que tenemos que ver con nuestra vista, tenemos que estar experimentando la victoria, y pienso que sí la tenemos que estar experimentando, pero esto va de la mano con nuestra fe en Dios. Y cuando digo fe en Dios es creer lo que esta palabra dice, y cuando creemos esta palabra, creerlo de una manera tan firme que ¿quién nos va a sacar de ahí? Somos nación santa. Escuche bien, nación santa. Cuando leemos la epístola a los Corintios, Primera de Corintios, nos damos cuenta de que esa es una iglesia llena de carnalidad, llena de pecado, una iglesia donde se dan situaciones que hasta yo pienso que a nosotros nos haría quizás sonrojarnos. Se habla hasta de incesto dentro de la congregación. Y
Sin embargo, al principio de la palabra, al principio de la epístola, quiero decir, el Señor le llama los santos de Corinto. Los santos de Corinto. Cuando vemos la realidad que estos estaban viviendo con el statement que Dios está haciendo, nos preguntamos, ¿cómo es esto? Hay pecado en esta iglesia y sin embargo Dios les está llamando santos. Y la realidad, hermanos, es que tenemos que creerle más a Dios que a lo que estamos experimentando, que a lo que estamos viendo, que a lo que estamos oyendo. La fe es la certeza de lo que no se ve. Escuche bien. En otra porción dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios dándole una nueva realidad a la persona. Dios nos llama a sus santos y nosotros, hermanos, tenemos que adaptarnos a esa realidad y de repente darnos cuenta por qué estoy pecando, para qué estoy pecando. Esto va en contra de lo que yo soy. Es como que si nos estamos traicionando a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y eso es una tendencia que todavía tenemos en la carne, en nuestra mente, una actitud que todavía andamos arrastrando, pero en la medida que vamos absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo más la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza, hermanos, a nulificar, a neutralizar la realidad que estamos viviendo, sí, la realidad que estamos viviendo, pero nos va llevando a la posición de victoria. Espero no estarlos confundiendo. Somos lo que Dios dice que somos. Y la misma palabra dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. En otra parte decíamos el viernes pasado que mi siervo, dice, no se deja llevar por lo que oye, ni por lo que ve, sino por mi palabra. Y entonces es la palabra de Dios la que tiene que guiarnos a nosotros. Hay muchos cristianos que todavía no entienden esto. Hay que orar, hermanos, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se convierta en nuestra realidad. En la palabra, en el capítulo 25 de Mateo, que es la porción a la que quiero llegar, nos habla de la parábola de los talentos. Usted y yo, hermanos, Dios nos ha dado talentos, dones, capacidades, responsabilidades, ministerios. Y le voy a decir una cosa, cada cristiano, cada creyente tiene ministerio. Me estoy yendo. Cada creyente tiene un ministerio. Su propia vida es un ministerio. Su propia vida es un testimonio para el mundo, para que sepan de que Dios se está moviendo dentro de él o de ella con poder, transformándolo, cambiándolo, convirtiendo las cosas que no son en lo que son, llamando a las cosas que no son como si fuesen, viendo lo que no se ve, porque es la realidad que Dios ve. Amados, dice la parábola así en el capítulo 25 de Mateo, verso 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos cristianos se alarman por lo que pasa al final con este siervo que no le robó al Señor, pero cometió el pecado de ser negligente. Y es más, encima de eso el Señor le llama malo y negligente. Y entonces esto da la pauta para que nosotros, como hijos de Dios, seamos productivos. Seamos productivos y no vayamos a caer, hermanos, en la categoría de malos e inútiles. Y entonces tenemos que hacer un inventario de lo que hemos recibido de parte de Dios. Primeramente tenemos su Espíritu. Y le voy a decir una cosa: ahí lo tenemos todo. Allí hay poder, allí hay autoridad, allí hay dominio. Dependiendo, por supuesto, de cuánto le entregamos de nosotros al Espíritu Santo para que lo vaya eliminando, y cuánto recibimos del Espíritu Santo para que para que vaya reemplazándonos a nosotros, y de esa forma nosotros podamos ser esos siervos diligentes a los cuales Dios les dice: entra en el gozo de tu Señor. Decíamos que por llamarlo así, lo primero que recibimos del Señor es su Espíritu. Y hermano, no hay cosa más grande en la creación que tener el Espíritu de Dios. Si vemos las cualidades del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que este es el poder creador de Dios mismo, el poder, podríamos decir, ejecutivo de Dios. Fue el que se movía sobre las aguas al principio de la creación, al principio de la palabra de Dios. Y entonces vemos que fue el Espíritu Santo, el poder de Dios, que estaba creándolo todo. Dios daba la palabra, la legislación, el Espíritu Santo ejecutaba. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos con nosotros? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? El Señor lo dijo, que Él se iba, pero que no nos dejaba solos, que iba a enviar a su Espíritu, que nos iba a guiar a toda verdad, pero al mismo tiempo guiarnos a toda verdad. Aquí podemos incluir el hecho de que somos investidos de poder, de autoridad, de dominio. Este mundo en el cual vivimos, Dios nos lo ha dado para sojuzgarlo,
para gobernarlo en nombre de Él. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos siendo diligentes así como esos siervos de los 5 y de los 2 talentos, o estamos escondiendo el talento? Hay muchos cristianos que quieren ser cristiano anónimo. No hay tal cosa. Donde quiera que vayamos, hermanos, la luz de Dios tiene que brillar a través de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras palabras, aún con el sentir que hay en nuestro corazón. Hay personas que antes de convertirse, antes de empezar a creer, fueron malas. Su sentir era hacer mal, era una malicia que no la podían sacudir. Y hay cristianos que le ha quedado el hábito de ser malo. Pero tenemos que entender algo. Eso se lo tenemos que entregar a Dios y darle paso a la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es bondad. Cuando decimos bondad, quiere decir que nuestro corazón cambia. No es una bondad superficial, es una bondad de adentro para afuera. Y entonces tenemos, hermanos, que levantar la mirada, mirar hacia Dios. En vez de estar viendo las circunstancias alrededor de nosotros, miremos hacia arriba, miremos hacia el Señor que nos lo ha dado todo. Con el Espíritu Santo vienen los dones. Con el Espíritu Santo viene el fruto del Espíritu. Con el Espíritu Santo viene poder, hermanos, para cambiar circunstancias. Basta ponernos de rodillas, ayunar, adorar a Dios. Y le voy a decir una cosa, con eso movemos la mano de Dios en favor de las cosas del reino. A veces nos hemos quedado, hermanos, clavados en pedir para nuestro sostenimiento, nuestra sobrevivencia, para nuestro contentamiento, podríamos decir, y nos olvidamos de pedir por las cosas del reino de los cielos. Pero eso, hermanos, debiera de ser secundario para el creyente. En realidad, hermanos, lo que tiene que ser para nosotros primario, más importante que cualquier otra cosa, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos llegará por añadidura. Ahora decimos los talentos que hemos recibido. Hay mucho cristiano que tiene hasta dones, y ¿sabe qué? El don está dormido. El don lo tienen inactivo. Y hay algunos que se descuidaron y el don se volvió a dormir. El don se quedó inactivo. Y el don sigue allí en nosotros. Tenemos que meternos al fuego, hermanos. Tenemos ya que ir viéndonos a nosotros como ciudadanos de un reino que no es de este mundo, de un reino sobrenatural. Un reino que no es regido por leyes naturales, sino que por las leyes del cielo, donde todo es posible. Un reino, amados, que no tiene límites. A veces la iglesia está limitada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una mentalidad limitada. Pero la palabra misma nos dice, y como les dije anteriormente, tenemos que creer lo que la palabra dice. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué límites tenía el Señor Jesús? Tal vez el límite físico, porque solo podía estar en un lugar a la vez. Pero le voy a decir una cosa, hermano. El poder es ilimitado. Yo no sé qué es lo que no sabemos los límites a los cuales podemos llegar nosotros si le empezamos a creer a Dios con todo. Al que cree todo le es posible. ¿Cuándo Pedro iba a creer que simplemente caminando por las calles de Jerusalén, la unción emanando de él iba a estar sanando enfermos? ¿Cuándo Felipe, el diácono, iba a creer de que después de bautizar al etíope, él iba a ser transportado de un lugar hasta Samaria, donde empezó un avivamiento? ¿Cuándo Pablo iba a pensar de que él iba a poder identificar los espíritus con
simplemente ver al ser humano que lo andaba cargando, esa mujer que venía gritando detrás de él y del siervo que lo asistía. Estos hombres traen la palabra de Dios del cielo, y después de 2 días ya lo traía frito de tanto oír a esta mujer que les venía haciendo publicidad a ellos, pero era una publicidad que no provenía de Dios, sino que del espíritu pitónico que estaba dentro de ella. Y dicen que Pablo solamente se volteó y le dijo: sal de ella. Y el espíritu salió de ella. ¿Cuándo Pablo se iba a imaginar eso? ¿Cuándo los discípulos pensaban que a través de ellos iban a hacerse milagros, prodigios, señales? ¿Cuándo? Y sin embargo, su mente se empezó a expandir. Su mente empezó a ser sustituida por la mente de su Señor. Y al ser sustituida, las barreras, los límites empezaron a caerse. Y esta iglesia, le llamamos primitiva, pero pienso que nosotros somos más primitivos en nuestra fe que esta iglesia. Esta iglesia iba quizás años luz de lo que es la iglesia ahora, en el sentido de que hemos entrado en una edad oscura porque nosotros lo hemos querido, porque lo hemos permitido, cuando en realidad, hermanos, tendríamos que andar caminando en las alturas todo el tiempo, impactando el mundo, poniéndolo patas arriba, como vulgarmente diríamos, cambiando circunstancias, operando milagros, prodigios, señales en todo momento, sanidades, hermanos. Eso tiene que ser rutinario para la iglesia. Restauración, hermanos, tiene que ser rutinario para nosotros. Pero en realidad, ¿qué está haciendo la iglesia? Nos estamos conformando, hermanos, con cierto límite de poder, con cierto límite de autoridad. Eso es ilimitado para nosotros. Si lo estamos haciendo alineados con la voluntad de Dios, hermanos, no hay cosa que pueda pararnos, que pueda detenernos. El Señor mismo lo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades, o sea, del infierno, prevalecerán contra ellas. Si el mismo diablo tiene que retroceder en contra de nosotros, ¿por qué lo natural no? Dice la palabra que Dios ha enviado a sus ángeles a que ministren nuestras vidas. Y muchas veces quizás estamos orando y no nos damos cuenta de la batalla que se está librando en el plano espiritual. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo abrimos la boca. Hay poder. Hay poder cuando abrimos la boca, hermanos. Es un decreto que esta sacerdocio, esta realeza sacerdotal que somos nosotros, cuando abrimos la boca se convierte en un decreto. Por eso es que la palabra nos dice que no maldigamos, que bendigamos todo el tiempo. Porque hay un peligro cuando abrimos mal la boca de manera negativa. Pero ¿sabe qué? De esas palabras ociosas vamos a darle cuenta a Dios. Tenga cuidado cuando usted está trayéndose para abajo a su hermano o a su prójimo, porque de eso va a dar cuenta también. O es más, Dios puede disciplinarlo. Y el mal que usted está aventando va a llegar al otro, pero también va a llegar a usted. Tengamos temor de Dios. Ese temor reverente que nos lleva a obedecer, a creerle a Él. Hermanos, si el Señor lo dijo, así es. Así es. Nuestra identidad está en su palabra. Lo que somos, Dios nos lo ha revelado en su palabra. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que saquemos esa identidad, la expresemos y glorifiquemos a Dios? Porque lo más importante para un cristiano es glorificar a su Dios. ¿Qué estamos haciendo, amados? Estamos enterrando los talentos. Estamos enterrando lo que Dios nos dio. Y si lo estamos haciendo es para nuestra pérdida. Siervo malo y negligente. ¿Sabes qué ciego? Donde no sembré,
donde no esparcí, por lo menos hubiera llevado mi dinero con los banqueros, le dijo el Señor. Algo tenemos que hacer, hermanos. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos dirección. Vamos a tener dirección correcta acerca de qué hacer. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé claridad. Y que nosotros como hijos de Dios avancemos el reino de los cielos. En el nombre de Jesús todo se puede, hermano. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, a cualquiera que esté oyendo estas palabras, Padre Santo, yo te pido que lo impactes con el poder de tu Santo Espíritu. Padre bendito, todas esas estructuras que tenemos, Señor, en nuestras vidas que fueron levantadas sin la compañía tuya, aparte de ti, Señor, Padre Santo, se derrumben en esta hora, Señor. Y al derrumbarse, Padre Celestial, empecemos a edificar, Señor, sobre la roca inconmovible que es tu Hijo. Empecemos a edificar una vida espiritual, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Una vida espiritual que nos lleve, Señor, a un nuevo nivel de gloria, Señor. Un nivel de gloria que vaya en aumento, en aumento, en aumento, bendito Dios, hasta que tu nombre sea conocido en todo el mundo, hasta que aquel que no cree y aún aquellos que creen a medias, Señor, empiecen a creer de una manera, Señor, más efectiva, Padre Celestial. Y Padre bendito, el que no cree, se convierta. Entienda que hay un Dios todopoderoso que opera a través de su pueblo. Y Padre Santo, empieza a dar hambre y sed de ti, Señor, a aquellos, Padre Celestial, que aún no te conocen. Aquellos que andan ambulando por el mundo en caminos cerrados, Señor. Padre bendito, atráelos a la verdad, Señor. Aquellos que están metidos en religiones raras, en creencias, Señor, anticristo. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús declaramos tu Espíritu Santo tocando esas vidas. Declaramos un pueblo, Señor, avivado en el fuego de tu Espíritu. Un pueblo, bendito Dios, que te crea a ti todo, Padre Celestial, sin poner peros, sin poner reparos, Padre Santo. Y que, bendito Dios, muestren tu gloria a un mundo que otrora se puede estar perdiendo, bendito Dios. Un mundo por el cual te pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia, Padre Celestial, porque tú has dejado esta iglesia, Señor, para que ganemos al perdido. No para que nos estemos enriqueciendo, no para vivir bien, no para tener una vida color de rosa, sino para edificar tu reino, Padre Celestial. Que entendamos, Señor, que estamos aquí en la tierra, Señor, con una asignación temporal mientras estemos aquí, bendito Dios, y que esta es lo más importante en el mundo. Que aparte de nuestro ego, de nuestro yo, anhelos, sueños, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté centrada en el amarte a ti por sobre todas las cosas, Padre Santo. Y de esa manera, Señor, alcancemos a aquellos a quien tú hiciste a tu imagen y semejanza y que tú amas de una manera, Señor, incomprensible, pero tu amor es real. Gracias, Padre Santo. Ahora yo te pido por un pueblo equipado con el poder de tu Espíritu Santo para ir allá afuera y predicar tu palabra a toda criatura. A toda criatura, sin hacer, Señor, discriminación, acepción de personas. Porque cada ser humano que camina sobre el globo terráqueo es creación tuya, es imagen y semejanza tuya, Señor. Y te pedimos que tú pongas amor por la humanidad, Padre Celestial. Un amor tal que nos lleve a buscarlos y predicarles tu palabra. Pero que no sea, Padre bendito, que no nos limitemos a palabras solamente, sino que sabiendo, Dios Santo, que nos has dado un talento grande, tu Espíritu, lo hagamos, Señor, con manifestación de poder. En el nombre de Jesús oramos.
Te damos las gracias. Amén. Amados, hagámosle caso a Dios. El domingo tenemos servicio a las 10 de la mañana en la iglesia, en la parte de atrás. Tenemos que hacerlo afuera, recuerden. Pero hermanos, este domingo pasado fue una asistencia linda y quisiera que se llenara más, que llegara más gente. Traiga un invitado. Hay tanta gente que necesita ministración de parte de Dios. Y hermanos, nos vamos a dar un tiempo para orar por nosotros. Yo sé que los miércoles estamos orando, hermanos, haciendo intercesión por lo de afuera. Pero este domingo que nos juntemos todos, que estemos en armonía y en la casa de Dios, hermanos, sería lindo que empezásemos a orar. Estamos viviendo tiempos peligrosos y yo pienso que necesitamos la protección de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Vamos a hacer eso todos juntos el día domingo. Así que los espero. No hay excusa para no estar en la casa de Dios, hermanos. Hay algunos que creen que ir a lavar la ropa es más importante, que ir a ser mandados es más importante. Hermanos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Los espero en la iglesia, pero más importante aún, el Señor nos espera en su casa. Que Dios los bendiga a todos y bueno,